nosotros. Miremos esta gran mentira de los pastores y sacerdotes católicos, quienes dicen que hay una ley para los judíos y otra ley para los gentiles. ¡Qué terrible mentira! La ley moral de Dios es universal. Es la misma para el natural y para el extranjero. No hay diferencia, porque Dios es Dios de toda la tierra. ¿No es de lógica? ¿O es que Dios es solamente Dios de los judíos? No, sus mandamientos son para todos los pueblos, no para unos sí y para otros no. Es absurdo, porque a la final Abraham tampoco era judío, sino que era caldeo. Y sin embargo él guardó la ley de Dios, y Dios por eso lo amaba, porque no era idólatra. La ley de Dios es universal, y quienes la obedecen son siervos de Dios. Ellos son moradores del cielo. Leamos en Éxodo capítulo 13, versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y esto es lo que diferencia a los moradores de la tierra de los moradores del cielo. Es esa señal, es como un código QR, pero espiritual, algo que solo Dios puede ver y discernir en los corazones de sus siervos. El ser humano no puede saber si su amigo o su familiar tienen esta señal o el código QR de Dios. Pero Dios sí que puede. Este es su pueblo santo, los que no son idólatras. Estos son aquellos que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. El cristianismo masónico y sus agentes dicen que Jesús vino a traer una nueva ley, unos nuevos mandamientos. Si así fuera la cosa, tendríamos dos dioses. Seríamos politeístas, porque el Padre tendría una ley y Jesús tendría otra ley. A la final, ¿cuál de las dos leyes vamos a obedecer? Si eso fuera cierto, tendríamos dos señores. Jesús ya dejó claro este asunto. Nadie puede tener a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Y uno como que puede ver eso, ¿verdad, hermanos? Los supuestos cristianos aborrecen la ley del Padre y aman la supuesta ley del amor de un supuesto Jesús sin ley. De manera que aparentemente aceptan al Hijo, pero lo que queda bastante claro es que niegan al Padre, porque rechazan su ley. Sin embargo, leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, el Padre y el Hijo son uno, y su ley es una. No hay dos leyes, la del Padre y la del Hijo, sino que hay una sola ley. Y el Hijo no abolió la ley del Padre, como él mismo dijo, que ni una sola jota ni una tilde pasará de la ley. Pero si quisiéramos tolerar la idea de que Jesús abolió la ley del Padre, entonces Jesús nunca se hubiera sometido a la voluntad del Padre, lo cual no es bíblico, sino que él mismo dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De manera que queda probado bíblicamente que el Padre no se ha sometido a la ley del Hijo, sino que el Hijo se ha sometido a la ley del Padre. Ahora, ¿cómo pudiera ser eso? De que un cristiano que reconoce al Hijo de Dios se somete a la ley del Hijo, pero no a la ley del Padre. Si así fuera, estaríamos negando al Padre. Pero ¿cómo pudiera reconocerse al Hijo si se niega al Padre, verdad? El concepto es simplemente absurdo. Leamos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Entonces miremos que el anticristo primero niega al Padre y luego niega al Hijo. ¿Cómo niega al Hijo? Negando al Padre. ¿Cómo niega al Padre? Negando la ley del Padre. Así que yo tengo malas noticias para los moradores de la tierra. Aquel que niega al Padre, como es apenas obvio, también está negando al Hijo. Y es que está escrito que Jehová es uno. Así que es obvio, ¿verdad, hermanos? El que niega al Padre, niega al Hijo. En la primera venida de Jesús, los judíos negaron al Hijo y negaron luego al Padre. En la segunda venida de Jesús, los cristianos niegan al Padre y niegan luego al Hijo. Recontra plop. Volviendo a la frase de Jesús, la cual él la dijo en este contexto de la idolatría de las riquezas, donde dijo que no se pueden amar a dos señores, ¿verdad? Y refiriéndome ahora al contexto del Padre y el Hijo, donde uno pudiera decir que es un contexto distinto, porque la riqueza es opuesta a Dios, ¿verdad? Pero el Padre y el Hijo no están opuestos, o por lo menos así debería ser. Pero en el cristianismo actual, el Padre y el Hijo están opuestos. El Hijo tiene una ley, el Padre tiene otra ley. Es absurdo, ¿verdad? Y sin embargo, el versículo o el pasaje de Jesús, donde Él dice que no se pueden tener dos señores, sigue estando válido. No se pueden tener a dos señores. O se ama a uno o se aborrece al otro. Pero como Dios es uno, si se aborrece a Jesús, se aborrece también al Padre, porque a la final el Padre y el Hijo son uno. Así que no se puede amar a uno y aborrecer a otro, como uno pudiera verlo en el caso de la riqueza y Dios. O amas a Dios o amas a las riquezas. Pero aquí aborreces a Jesús y aborreces también a Dios, porque ambos son uno, el Padre y el Hijo son Jehová. Leamos en Juan capítulo 15, versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. De manera que aquel que aborrece la ley del Padre, aborrece también al Hijo. Pero si Moisés fue juzgado según la ley del Padre, ¿por qué habrían de ser juzgados los moradores de la tierra sin la ley del Padre? ¿Verdad, hermanos? Si así fuera la cosa, los moradores de la tierra serían dioses superiores al Padre y serían súbditos del Hijo. Eso es absurdo. Lo que prueba la idolatría de aquellos que desobedecen la ley del Padre, que pretenden ser superiores al Padre y pretenden ser siervos del Hijo, es algo totalmente loco. Hermanos, sin embargo, el Hijo dijo que el Padre es mayor que yo. Es decir, el mismo Hijo se hizo siervo del Padre, pero los moradores de la tierra no quieren ser siervos del Padre, sino siervos del Hijo. Y el Hijo dijo que el Padre es mayor que yo. ¡Plop! Ay, hermanos, leamos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Será que la ley de Jesús es más justa que la ley del Padre? Si así fuera, Jesús sería mayor que el Padre. Ahora, ¿será entonces que Jesús es un semidios y que el Padre es más justo que Jesús? ¿Verdad? No, tampoco podemos sacar esa conclusión. Ya hemos explicado que Jesús, por ser Hijo de Dios, puede decir con total tranquilidad que el Padre es mayor que Él, sin que eso lo convierta a Él en un semidios. De manera que la ley del Padre es la misma ley del Hijo, porque ya leímos que Dios es uno, como también Jesús lo corroboró. Así que ambos son justos, el Padre y el Hijo, y por eso su ley es santa y justa, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquellos que obedecen la ley de Dios también son justos, santos y buenos.
Y por eso Dios se los lleva a la santa ciudad, ¿verdad, hermanos? Esto es lo que el ángel anda buscando como agujas en un pajar para ponerles un sello, ese código QR especial. Solo Dios puede leerlo. Y el sello les otorga la entrada a la santa ciudad. De repente las puertas de la santa ciudad se abren de par en par. ¿Quiénes son estos santos que pasan por las puertas eternas con Jehová de los ejércitos? Ay, hermanos, en una ciudad donde ya no hay euforia, sino verdadera felicidad. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Leamos en Isaías capítulo 24, versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Amados hermanos, ¿acaso sempiterno es lo mismo que eterno? ¿Cuál es la diferencia entre sempiterno y eterno? ¿O será que somos de esta generación en la que se nos han ido olvidando palabras del lenguaje? ¿O será que por pensar que ya lo sabíamos todo, nos olvidamos que no sabemos nada? Tal vez será que nos llenamos de orgullo al pensar que viajábamos por el espacio sideral en una olla gigante con ventanas de polipropileno y que ya no teníamos que aprender nada. Hermanos, ahora, eterno es aquello que no tiene principio ni fin, pero sempiterno es aquello que tiene un principio, pero que no tiene fin. Luego dice el profeta que Dios hizo un pacto. ¿Pero con quién hizo Dios ese pacto? ¿Con los judíos? ¿O acaso ya no leímos que la ley es tanto para el extranjero como para el natural? Entonces, ¿con quién hizo Dios ese pacto sempiterno? Lo hizo con el mundo entero. Por eso el profeta habla de que la tierra se contaminó bajo sus moradores. No habla de que el pueblo judío se contaminó, sino todos los moradores de la tierra se contaminaron por el pecado. Pero además violaron el pacto que es sempiterno, queriendo decir que no tiene fin. Sí puede que tenga un principio, pero jamás tiene un fin. Como dicen los falsos líderes religiosos, que la ley de Dios hace parte del viejo pacto y que llegó hasta los profetas y hasta Juan el Bautista, plop, como si tuviera un fin. Es de locos. Y así dicen que el sábado es del Viejo Testamento y que ya tuvo su fin. Pero, ¿qué dice el profeta? Que el testamento es un pacto sempiterno. Quiere decir que sí tuvo un principio, pero que no tiene fin. Pero si nunca tendrá fin, entonces ¿por qué le llaman viejo pacto? Como muchos piensan que la ley de Dios hace parte de un viejo pacto. Aquí está el engaño de estos falsos líderes religiosos de la masonería cristiana, que por tanto tiempo engañaron al rebaño y se comieron a las ovejas gordas, a las flacas y también a la hierba del campo, porque lo que quedó atrás fue la ley ceremonial, el sistema de sacrificios de becerros y de machos cabríos, pero no la ley. La ley es un pacto sempiterno, es decir, nunca caduca. Lo que sí pudiera ocurrir es que con quienes se hizo el pacto sempiterno se salieron de ese pacto para irse a adorar estatuas, imágenes, o el dinero, o las relaciones mundanas. Pero la ley de Dios sigue siendo un pacto sempiterno con cualquiera que decida seguir haciendo parte de ese pacto sempiterno.